El señor José Bergamín Gutiérrez fue uno de los primeros miembros de la Alianza de Intelectuales Antifascistas que había apoyado al gobierno del Frente Popular durante la Guerra Civil, que se atrevió a regresar a la España franquista al comenzar los años 60. Pero al contrario que otros que volvían y guardaban silencio para no meterse en jaleos, el señor Bergamín sí se atrevió a significarse. Y a comienzos de 1961 difundió un comentario que fue publicado en prensa de América Latina, desde España, donde ridiculizaba el teatro del señor don Juan Ignacio Luca de Tena, el que había sido director de ABC y seguía siendo el padre del clan familiar Luca de Tena. Decía el señor Bergamín que su teatro era cursi y trasnochado. Eso provocó que don Juan Ignacio Luca de Tena volviera a publicar un artículo firmado en el ABC, que en aquella etapa dirigía el señor don Luis Calvo, donde aseguró que el señor Bergamín le criticaba por venganza personal, porque en ese momento, para que un exiliado volviera, tenía que ser avalado, y el señor Bergamín logró gente que le avalara, pero entre los que se negó a avalarle estaba el señor Luca de Tena, y publicó un artículo para decir por qué no le había avalado, porque según el señor Luca de Tena, el señor Bergamín, durante la Guerra Civil Española, se negó a ayudar a antiguos conocidos suyos que iban a ser fusilados por el Frente Popular por católicos, cuando, según el señor Luca de Tena, podría haberle salvado, bajo la expresión "no me comprometáis, no me comprometáis". Estaban a punto de cumplirse 25 años del fin de la Guerra Civil, pero las heridas seguían abiertas en muchos españoles. Al año siguiente, el señor Bergamín se metió en otra polémica, y esta vez no con un editor o periodista, sino con el ministro de Información de la dictadura, el señor Fraga Iribarne, porque el señor Bergamín firmó un manifiesto denunciando torturas en Asturias contra los mineros. Y el propio ministro de Información y Turismo difundió una carta que fue publicada por la revista El Español, en la que le recordaba que él durante la Guerra Civil había firmado el prólogo de un libro en el que justificaba la represión por parte del gobierno del Frente Popular y el Partido Comunista contra el POUM, acusado de trotskista. Poco después, el señor Bergamín volvía a exiliarse de España para irse a Uruguay. Y si nos creemos lo que dijo el señor Alfonso Sastre, que fue amigo del señor Bergamín en la última etapa de su vida, dice que el que lideró el acoso que le hizo huirse de España a nivel en el mundo académico fue el profesor don José Luis López Aranguren. Hay que decir que el señor Aranguren, que estaba vivo cuando el señor Sastre hizo esas acusaciones, lo desmintió. Lo único objetivo es que el señor Aranguren, antifranquista, siempre estuvo en contra de la violencia de ETA, cosa que no sé si puede decirse del señor Sastre o del señor Bergamín. Porque en su segundo regreso a España, el señor Bergamín ya no se instaló en Madrid, sino en Euskadi, y de hecho se hizo colaborador de las dos publicaciones más cercanas a ETA que había en aquel momento, que eran el periódico Egin y la revista Punto y Hora. Lo que no impidió que el señor Bergamín también dedicara versos a su otra gran pasión, los toros.